El grito de mi nuera aún retumbaba en mi cabeza cuando el empleado de la aerolínea me miró confundido con mi pasaporte en la mano. Señora, su asiento ya no está disponible. Detrás de mí, Pamela dijo fuerte, para que todos la oyeran: ese lugar ahora es para mi mamá. Los niños la quieren más. Mi hijo Esteban no dijo una palabra, solo bajó la mirada y asintió. Sentí que las piernas se me aflojaban. El aeropuerto giró un segundo. Me quedé ahí parada, invisible, con el corazón hecho polvo. Y sin embargo, un minuto después, yo sería la que haría temblar a todos. Nunca pensé que la historia de mi familia empezaría a romperse justamente el día en que yo intentaba unirnos. Yo había pagado todo el viaje, los vuelos a Cancún, el hotel frente al mar, el desayuno incluido para mis nietos. Era mi regalo para Esteban, mi único hijo, y para su familia. Mi ilusión era ver a mis nietos correr por la arena, sentir el sol en la cara, escuchar sus risas sin el ruido del trabajo o las preocupaciones. Había tardado 2 años en ahorrar aquel dinero, separando un poco de mi pensión, otro poco de la venta de mis bordados y otro de los tamales que hacía los sábados. Cuando finalmente tuve lo suficiente, lloré frente a la ventanilla del banco. No de cansancio, sino de orgullo. Ese viaje era mi manera de decirles: aquí sigo. Sigo siendo parte de ustedes. Pero mientras caminábamos por el aeropuerto, algo ya se sentía extraño. Pamela no me dirigía la palabra desde la mañana. Apenas un buenos días seco sin mirarme. ¿Y Esteban? Pues Esteban estaba nervioso, como si escondiera algo. No sabía que ese algo era yo. Al llegar a la fila del check-in, mis nietos estaban emocionados. Abuela, abuela, vamos a ver el mar. Me abrazaron las piernas con esa inocencia que todo lo limpia. Yo les acaricié el cabello y les dije: sí, mis amores, la abuela va con ustedes. Pero no sabía que esa sería la última vez que podría decirlo con seguridad. Cuando entregué mis documentos, el joven del mostrador frunció el ceño. Señora Mercedes, ¿está segura de que viaja con este grupo? Claro, joven, yo pagué todo. Respondí con una sonrisa que intentaba ocultar el temblor de mi voz. Él miró la pantalla, luego a Pamela, luego otra vez a mí. Es que su asiento aparece a nombre de otra persona. Yo no entendía. ¿Cómo que otra persona?, pregunté. Y fue entonces cuando Pamela dio un paso al frente, con ese tono altanero que usaba cuando quería humillarme. Sí, joven. Le quitamos su asiento para dárselo a mi mamá. Los niños se sienten más cómodos con ella. Las palabras me golpearon como una bofetada. ¿Cómo que le quitaron mi asiento?, pregunté volteando hacia mi hijo. Esteban tragó saliva. Ni siquiera pudo verme a los ojos. Mamá, entiéndelo. Es mejor así. Mi suegra nos ayuda más con los niños. Tú te cansas. Tú te cansas. Como si fuera una carga. Como si no hubiera pasado mi vida entera partiéndome el lomo para sacarlo adelante. Sentí una presión en el pecho. No sabía si era rabia, tristeza o simplemente el peso del abandono. Quise responderle, gritar algo, recordarle quién soy. Recordarle cuántas noches me quedé sin cenar para que él pudiera comer. Cuántas veces cosí hasta que se me entumecieron los dedos para comprarle sus uniformes. Pero no dije nada. No porque aceptara lo que estaban haciendo, sino porque entendí algo. Ellos ya habían tomado su decisión, y esa decisión no me incluía. Respiré hondo. Miré a mis nietos, que me observaban confundidos. Les sonreí. Vayan, disfruten su viaje, les dije. Me di la vuelta, tomé mi maleta y caminé hacia la salida del aeropuerto, sintiendo las miradas curiosas de desconocidos que habían presenciado mi vergüenza. Cada paso dolía, pero en medio de ese dolor
algo dentro de mí se encendió. Un pensamiento, un recuerdo y una decisión. Porque en mi bolso llevaba un sobre que guardaba algo que Pamela jamás imaginó. Un sobre capaz de cambiarlo todo. Y yo ya no tenía nada que perder. Con el corazón latiendo fuerte, supe que la humillación de ese día no sería el final de mi historia. Sería el principio. El camino de regreso del aeropuerto fue largo, más largo de lo que marcaban los kilómetros entre Ciudad de México y Puebla. El taxista me hablaba de música del tráfico, de un partido de fútbol, pero yo no escuchaba nada. Solo veía una y otra vez la imagen de mi hijo bajando la mirada, mientras me quitaban el lugar en el avión que yo misma había pagado. Ese gesto suyo tan pequeño y tan grande, al mismo tiempo, abrió una grieta que no supe cómo cerrar. Mientras el auto avanzaba, inevitablemente, recordé cómo empezó todo. Hay dolores que no nacen de un solo golpe, sino de pequeños cortes hechos durante años, hasta que un día uno se da cuenta de que está sangrando por dentro. Hace casi 10 años, cuando Pamela llegó a nuestras vidas, pensé que era una bendición. Una muchacha joven bonita, con modales suaves y una sonrisa de esas que engañan el grito de mi nuera, aún retumbaba en mi cabeza cuando el empleado de la aerolínea me miró confundido con mi pasaporte en la mano. Señora, su asiento ya no está disponible. Detrás de mí, Pamela dijo fuerte, para que todos la oyeran: ese lugar ahora es para mi mamá. Los niños la quieren más. Mi hijo Esteban no dijo una palabra, solo bajó la mirada y asintió. Sentí que las piernas se me aflojaban. El aeropuerto giró un segundo. Me quedé ahí parada, invisible, con el corazón hecho polvo. Y sin embargo, un minuto después, yo sería la que haría temblar a todos. Nunca pensé que la historia de mi familia empezaría a romperse justamente el día en que yo intentaba unirnos. Yo había pagado todo el viaje, los vuelos a Cancún, el hotel frente al mar, el desayuno incluido para mis nietos. Era mi regalo para Esteban, mi único hijo, y para su familia. Mi ilusión era ver a mis nietos correr por la arena, sentir el sol en la cara, escuchar sus risas sin el ruido del trabajo o las preocupaciones. Había tardado 2 años en ahorrar aquel dinero, separando un poco de mi pensión, otro poco de la venta de mis bordados y otro de los tamales que hacía los sábados. Cuando finalmente tuve lo suficiente, lloré frente a la ventanilla del banco. No de cansancio, sino de orgullo. Ese viaje era mi manera de decirles: aquí sigo. Sigo siendo parte de ustedes. Pero mientras caminábamos por el aeropuerto, algo ya se sentía extraño. Pamela no me dirigía la palabra desde la mañana. Apenas un buenos días seco sin mirarme. ¿Y Esteban? Pues Esteban estaba nervioso, como si escondiera algo. No sabía que ese algo era yo. Al llegar a la fila del check-in, mis nietos estaban emocionados. «Abuela, abuela, vamos a ver el mar». Me abrazaron las piernas con esa inocencia que todo lo limpia. Yo les acaricié el cabello y les dije: «Sí, mis amores, la abuela va con ustedes». Pero no sabía que esa sería la última vez que podría decirlo con seguridad. Cuando entregué mis documentos, el joven del mostrador frunció el ceño. «Señora Mercedes, ¿está segura de que viaja con este grupo?» «Claro, joven, yo pagué todo», respondí con una sonrisa que intentaba ocultar el temblor de mi voz. Él miró la pantalla, luego a Pamela, luego otra vez a mí. «Es que su asiento aparece a nombre de otra persona». Yo no entendía. «¿Cómo que otra persona?», pregunté. Y fue entonces cuando Pamela dio un paso al frente, con ese tono altanero que usaba cuando quería humillarme. «Sí, joven». Le quitamos su asiento para dárselo a mi mamá. Los niños se sienten más cómodos con ella.
Las palabras me golpearon como una bofetada. ¿Cómo que le quitaron mi asiento?, pregunté volteando hacia mi hijo. Esteban tragó saliva. Ni siquiera pudo verme a los ojos. Mamá, entiéndelo. Es mejor así. Mi suegra nos ayuda más con los niños. Tú te cansas. Tú te cansas. Como si fuera una carga. Como si no hubiera pasado mi vida entera partiéndome el lomo para sacarlo adelante. Sentí una presión en el pecho. No sabía si era rabia, tristeza o simplemente el peso del abandono. Quise responderle, gritar algo, recordarle quién soy. Recordarle cuántas noches me quedé sin cenar para que él pudiera comer. Cuántas veces cosí hasta que se me entumecieron los dedos para comprarle sus uniformes. Pero no dije nada. No porque aceptara lo que estaban haciendo, sino porque entendí algo. Ellos ya habían tomado su decisión, y esa decisión no me incluía. Respiré hondo. Miré a mis nietos, que me observaban confundidos. Les sonreí. Vayan, disfruten su viaje, les dije. Me di la vuelta, tomé mi maleta y caminé hacia la salida del aeropuerto, sintiendo las miradas curiosas de desconocidos que habían presenciado mi vergüenza. Cada paso dolía, pero en medio de ese dolor, algo dentro de mí se encendió. Un pensamiento, un recuerdo y una decisión. Porque en mi bolso llevaba un sobre que guardaba algo que Pamela jamás imaginó. Un sobre capaz de cambiarlo todo. Y yo ya no tenía nada que perder. Con el corazón latiendo fuerte, supe que la humillación de ese día no sería el final de mi historia. Sería el principio. El camino de regreso del aeropuerto fue largo, más largo de lo que marcaban los kilómetros entre Ciudad de México y Puebla. El taxista me hablaba de música, del tráfico, de un partido de fútbol, pero yo no escuchaba nada. Solo veía una y otra vez la imagen de mi hijo bajando la mirada, mientras me quitaban el lugar en el avión que yo misma había pagado. Ese gesto suyo tan pequeño y tan grande, al mismo tiempo, abrió una grieta que no supe cómo cerrar. Mientras el auto avanzaba, inevitablemente, recordé cómo empezó todo. Hay dolores que no nacen de un solo golpe, sino de pequeños cortes hechos durante años, hasta que un día uno se da cuenta de que está sangrando por dentro. Hace casi 10 años, cuando Pamela llegó a nuestras vidas, pensé que era una bendición. Una muchacha joven, bonita, con modales suaves y una sonrisa de esas que engañan al corazón cansado de una madre viuda. Yo había criado a Esteban sola desde que tenía 7 años. Su padre murió en un accidente de carretera y desde entonces mi vida se convirtió en trabajar y sobrevivir, pero sobre todo en proteger a mi hijo. Cuando Esteban me dijo que quería casarse con Pamela, yo sentí alivio. Pensé, por fin alguien lo querrá, como yo por fin tendrá a alguien que cuide de él cuando yo ya no pueda. No sabía que con el tiempo sería al revés, que Pamela sería la persona que lo alejaría de mí, que me convertiría en una sombra en la casa que yo ayudé a pagar. Al principio todo era cordial. Ella me llamaba suegrita, me ofrecía café, me pedía recetas. Pero después del nacimiento del primer niño, algo cambió. Yo ya no era bienvenida en ciertas conversaciones. Cuando opinaba algo sobre los bebés, ella sonreía con un gesto tenso y decía, «Gracias, Mercedes, pero ahora las cosas se hacen diferente», como si yo hubiera sido madre en la edad de piedra. Poco a poco mi lugar se fue reduciendo. De invitada de honor en los cumpleaños de Esteban, pasé a estar sentada lejos junto a las tías lejanas. De cocinar con gusto para reuniones familiares, pasé a recibir instrucciones de Pamela como si yo fuera la criada «ponga menos sal». Eso ya no se usa. Es que usted no entiende. La primera vez que sentí una punzada real fue cuando la escuché murmurar con su mamá
creyendo que yo no las oía. Mi suegra quiere meter la mano en todo. Ojalá Esteban entendiera que necesitamos nuestro espacio sin ella. Ese día, Esteban notó mi silencio, pero no preguntó nada. Tal vez porque tampoco que el grito de mi nuera aún retumbaba en mi cabeza cuando el empleado de la aerolínea me miró confundido con mi pasaporte en la mano. Señora, su asiento ya no está disponible. Detrás de mí, Pamela dijo fuerte, para que todos la oyeran: ese lugar ahora es para mi mamá. Los niños la quieren más. Mi hijo Esteban no dijo una palabra, solo bajó la mirada y asintió. Sentí que las piernas se me aflojaban. El aeropuerto giró un segundo. Me quedé ahí parada, invisible, con el corazón hecho polvo. Y sin embargo, un minuto después, yo sería la que haría temblar a todos. Nunca pensé que la historia de mi familia empezaría a romperse justamente el día en que yo intentaba unirnos. Yo había pagado todo el viaje, los vuelos a Cancún, el hotel frente al mar, el desayuno incluido para mis nietos. Era mi regalo para Esteban, mi único hijo, y para su familia. Mi ilusión era ver a mis nietos correr por la arena, sentir el sol en la cara, escuchar sus risas sin el ruido del trabajo o las preocupaciones. Había tardado 2 años en ahorrar aquel dinero, separando un poco de mi pensión, otro poco de la venta de mis bordados y otro de los tamales que hacía los sábados. Cuando finalmente tuve lo suficiente, lloré frente a la ventanilla del banco. No de cansancio, sino de orgullo. Ese viaje era mi manera de decirles: aquí sigo. Sigo siendo parte de ustedes. Pero mientras caminábamos por el aeropuerto, algo ya se sentía extraño. Pamela no me dirigía la palabra desde la mañana. Apenas un buenos días seco sin mirarme. ¿Y Esteban? Pues Esteban estaba nervioso, como si escondiera algo. No sabía que ese algo era yo. Al llegar a la fila del check-in, mis nietos estaban emocionados. «Abuela, abuela, vamos a ver el mar». Me abrazaron las piernas con esa inocencia que todo lo limpia. Yo les acaricié el cabello y les dije: «Sí, mis amores, la abuela va con ustedes». Pero no sabía que esa sería la última vez que podría decirlo con seguridad. Cuando entregué mis documentos, el joven del mostrador frunció el ceño. «Señora Mercedes, ¿está segura de que viaja con este grupo?» «Claro, joven, yo pagué todo», respondí con una sonrisa que intentaba ocultar el temblor de mi voz. Él miró la pantalla, luego a Pamela, luego otra vez a mí. «Es que su asiento aparece a nombre de otra persona». Yo no entendía. «¿Cómo que otra persona?», pregunté. Y fue entonces cuando Pamela dio un paso al frente, con ese tono altanero que usaba cuando quería humillarme. «Sí, joven». Le quitamos su asiento para dárselo a mi mamá. Los niños se sienten más cómodos con ella. Las palabras me golpearon como una bofetada. «¿Cómo que le quitaron mi asiento?», pregunté volteando hacia mi hijo. Esteban tragó saliva. Ni siquiera pudo verme a los ojos. «Mamá, entiéndelo. Es mejor así. Mi suegra nos ayuda más con los niños. Tú te cansas. Tú te cansas. Como si fuera una carga. Como si no hubiera pasado mi vida entera partiéndome el lomo para sacarlo adelante». Sentí una presión en el pecho. No sabía si era rabia, tristeza o simplemente el peso del abandono. Quise responderle, gritar algo, recordarle quién soy. Recordarle cuántas noches me quedé sin cenar para que él pudiera comer. Cuántas veces cosí hasta que se me entumecieron los dedos para comprarle sus uniformes. Pero no dije nada. No porque aceptara lo que estaban haciendo, sino porque entendí algo. Ellos ya habían tomado su decisión, y esa decisión no me incluía. Respiré hondo. Miré a mis nietos, que me observaban confundidos.
Les sonreí. Vayan, disfruten su viaje, les dije. Me di la vuelta, tomé mi maleta y caminé hacia la salida del aeropuerto, sintiendo las miradas curiosas de desconocidos que habían presenciado mi vergüenza. Cada paso dolía, pero en medio de ese dolor, algo dentro de mí se encendió. Un pensamiento, un recuerdo y una decisión, porque en mi bolso llevaba un sobre que guardaba algo que Pamela jamás imaginó, un sobre capaz de cambiarlo todo. Y yo ya no tenía nada que perder. Con el corazón latiendo fuerte, supe que la humillación de ese día no sería el final de mi historia, sería el principio. El camino de regreso del aeropuerto fue largo, más largo de lo que marcaban los kilómetros entre Ciudad de México y Puebla. El taxista me hablaba de música del tráfico, de un partido de fútbol, pero yo no escuchaba nada. Solo veía una y otra vez la imagen de mi hijo bajando la mirada, mientras me quitaban el lugar en el avión que yo misma había pagado. Ese gesto suyo tan pequeño y tan grande, al mismo tiempo, abrió una grieta que no supe cómo cerrar. Mientras el auto avanzaba, inevitablemente, recordé cómo empezó todo. Hay dolores que no nacen de un solo golpe, sino de pequeños cortes hechos durante años, hasta que un día uno se da cuenta de que está sangrando por dentro. Hace casi 10 años, cuando Pamela llegó a nuestras vidas, pensé que era una bendición. Una muchacha joven bonita, con modales suaves y una sonrisa de esas que engañan al corazón cansado de una madre viuda. Yo había criado a Esteban sola desde que tenía 7 años. Su padre murió en un accidente de carretera y desde entonces mi vida se convirtió en trabajar y sobrevivir, pero sobre todo en proteger a mi hijo. Cuando Esteban me dijo que quería casarse con Pamela, yo sentí alivio. Pensé, por fin alguien lo querrá, como yo por fin tendrá a alguien que cuide de él cuando yo ya no pueda. No sabía que con el tiempo sería al revés, que Pamela sería la persona que lo alejaría de mí, que me convertiría en una sombra en la casa que yo ayudé a pagar. Al principio todo era cordial. Ella me llamaba suegrita, me ofrecía café, me pedía recetas. Pero después del nacimiento del primer niño, algo cambió. Yo ya no era bienvenida en ciertas conversaciones. Cuando opinaba algo sobre los bebés, ella sonreía con un gesto tenso y decía, «Gracias, Mercedes, pero ahora las cosas se hacen diferente», como si yo hubiera sido madre en la edad de piedra. Poco a poco mi lugar se fue reduciendo. De invitada de honor en los cumpleaños de Esteban, pasé a estar sentada lejos junto a las tías lejanas. De cocinar con gusto para reuniones familiares, pasé a recibir instrucciones de Pamela como si yo fuera la criada ponga menos sal. Eso ya no se usa. Es que usted no entiende. La primera vez que sentí una punzada real fue cuando la escuché murmurar con su mamá, creyendo que yo no las oía. Mi suegra quiere meter la mano en todo. Ojalá Esteban entendiera que necesitamos nuestro espacio sin ella. Ese día, Esteban notó mi silencio, pero no preguntó nada. Tal vez porque tampoco quería saber la respuesta. Los años pasaron y yo me fui adaptando, o mejor dicho, resignando. Ayudaba donde podía, callaba donde me humillaban, sonreía donde me dolía. Total, eran mi familia. ¿Qué otra cosa podía hacer una madre que quiere seguir cerca de su hijo? Pero hubo señales que ahora veo con claridad. Señales que ignoré porque preferí creer en la ilusión de que todavía tenía un lugar en sus vidas. Como aquella Navidad, cuando propuse hacer tamales tradición que mi esposo amaba, y Pamela respondió, «Ay, Mercedes, es que mi familia come cosas más modernas. Los tamales pesan mucho. Mejor hacemos lasaña». O cuando su mamá,
empezó a ocupar más espacio en la casa que yo. Celebraciones en mi ausencia, decisiones tomadas sin consultarme. Incluso mis nietos comenzaron a repetir frases que no venían de ellos. La abuela Carmen, la mamá de Pamela, cocina más rico. La abuela Carmen nos compra juguetes más grandes. La abuela Carmen sí sabe jugar. Yo reía para no llorar. ¿Qué culpa tenían ellos? Cuando mi segundo nieto cumplió 4 años, comprendí que la distancia ya era parte de nuestra dinámica. En la fiesta, Pamela me pidió que me mantuviera ocupada con algo, y su mamá se sentó junto a Esteban, tomándolo del brazo, como si fuera ella quien lo había criado. Me hirvió la sangre, pero guardé silencio. Esa noche, cuando regresé a mi casa pequeña en Puebla, me senté frente al altar donde tengo la foto de mi esposo. Viejo, parece que ya no tengo lugar aquí, le dije sintiendo que las lágrimas me quemaban el rostro. Fue entonces cuando tomé la decisión que sin saberlo cambiaría todo, empecé a ahorrar para un viaje familiar, un viaje grande, hermoso, inolvidable. Pensé que tal vez, si yo regalaba una experiencia así, todos podrían verme de nuevo, no como la señora que estorba, sino como la madre que siempre he sido. Mis manos cansadas de bordar juntaron peso por peso. Aprendí a hacer gelatinas artísticas y las vendí en el mercado. Ofrecí clases de costura. Renuncié a comprar medicinas caras y busqué alternativas. Todo para reunir el dinero suficiente. Cuando finalmente tuve lo necesario para pagar el viaje a Cancún, mi corazón se llenó de esperanza. Llamé a Esteban emocionada. «Hijo, tengo una sorpresa», le dije. «¿Qué pasó, mamá?» «Pagué un viaje para todos, para que descansemos, para que los niños disfruten, para que estemos juntos». Hubo un silencio raro largo. «Ah, qué bien, mamá. Qué detalle. Pamela estará sorprendida». «Sí, sorprendida, pero no de la forma que yo esperaba». Los días previos al viaje, Pamela evitó hablar conmigo. Decía que estaba muy ocupada empacando, aunque solo llevaba ropa suya y de sus hijos. La suya la preparaba su mamá. Yo insistí en ayudar, pero cada vez que intentaba colaborar, ella encontraba la forma de hacerme sentir torpe o fuera de lugar. La noche anterior, mientras planchaba mi única blusa bonita, escuché su voz desde la otra habitación. «Esteban, es que tu mamá... No sé. No quiero que arruine el viaje. Siempre se cansa, siempre se queja. Y los niños prefieren a mi mamá. Pamela, por favor». «Ay, Esteban, tú sabes que tengo razón». Yo me congelé sosteniendo la plancha. No era la primera vez que escuchaba algo así, pero esa noche dolió más. Tal vez porque yo seguía creyendo que ese viaje podía unirnos. Tal vez porque estaba demasiado ciega de amor. Y así llegó el día del aeropuerto, la humillación, la retirada silenciosa, el sobre en mi bolso. Si en ese momento hubiera sabido todo lo que venía después, las revelaciones, las traiciones, el cambio definitivo en mi vida, quizá habría llorado. Pero no. Esa mañana, al salir del aeropuerto, sentí algo distinto, una calma extraña. La calma de una mujer que ha sido empujada al borde y finalmente decide no caer, sino levantarse. Y yo estaba por hacerlo. El taxi me dejó frente a mi casa casi 2 horas después. El sol ya estaba alto, pero yo sentía un frío en el pecho que no correspondía al clima. Abrí la puerta con cuidado, como si no quisiera despertar algo, aunque la única que vivía allí era yo. Dejen que les diga algo. El silencio de una casa vacía puede ser un consuelo o una tortura. Ese día fue lo segundo. Coloqué mi bolso sobre la mesa, el mismo bolso en el que llevaba el sobre que cambiaría mi destino, pero aún no lo saqué. No quería verlo. No todavía.
Tenía que recordar, tenía que ordenar lo que había sucedido en ese aeropuerto para no volverme loca. Me senté, apreté mis manos sobre el regazo y volví atrás a los minutos que habían pasado antes de que mi mundo se quebrara. El aeropuerto estaba lleno de gente, familias emocionadas, niños con mochilitas de caricaturas, parejas abrazadas, listas para unas vacaciones merecidas. Yo caminaba detrás de Esteban y Pamela arrastrando mi maleta pequeña, esa que había comprado en oferta meses atrás, soñando con pisar la arena blanca de Cancún. Mis nietos iban tomados de la mano saltando. «Abuela, abuela, ¿habrá delfines?», preguntó el más pequeño. Yo reí, apretándole la mejilla con ternura. «Claro que sí, mi amor. Y tú los vas a saludar de mi parte». No sabía que ese saludo sería lo único que les mandaría en ese viaje. Mientras avanzábamos hacia el mostrador de la aerolínea, sentí un ligero malestar, como si algo no encajara. Pamela hablaba rápidamente con su mamá por teléfono. «Sí, mami, te lo juro, todo está perfecto. No habrá problema. Sí, ya casi llegamos». «¿Ya casi llegamos? ¿Por qué suena como si ella también viajara?», pensé. Pero antes de que pudiera atar los hilos, llegamos al mostrador. El empleado era joven amable, con una sonrisa cansada de ver familias apuradas y viajeros frustrados. «Itinerario y pasaportes, por favor». Pamela entregó su folder perfectamente organizado, hecho con esa eficiencia que siempre usaba para impresionar a los demás. Yo, nerviosa, saqué mis documentos con prisa, queriendo mostrar que podía hacer lo que pertenecía allí. Todo estaba bien, hasta que ya no lo estuvo. El joven pestañeó, miró la pantalla otra vez y luego me miró a mí. «Señora, ¿usted viaja con este grupo?». «Sí, joven, soy la mamá del señor Esteban». «Ah», se rascó la cabeza. «Es que aquí aparece que su asiento fue reasignado esta mañana». Reasignado. Una palabra simple, pequeña, pero que me perforó el estómago. Pamela dio un paso adelante, con una sonrisa dulce y venenosa. «Sí, joven. Yo hice el cambio. Mi mamá ocupará ese asiento. Los niños se sienten más cómodos con ella». El joven parpadeó varias veces confundido. Pero la reservación dice que esta señora pagó el paquete completo y es su regalo para la familia», respondió Pamela sin mirar mi cara. «Así que ella no tendrá problema en ceder su lugar, ¿verdad?». «Regalo ceder mi lugar, no tener problema». Sentí que mis oídos zumbaban. Quise hablar, lo juro, quise decir «no». Este viaje es mío también. Yo lo pagué. Yo trabajé duro para esto. Pero la voz no me salió. Solo pude ver a Esteban, mi hijo, mi único hijo, ese al que le limpié las rodillas cuando se caía, ese al que alimenté aunque yo no comiera, ese por el que trabajé hasta que mis manos se doblaron de tanto coser. «Esteban», susurré sin aire. «¿Esto es cierto?». Él no me miró. Solo dijo con la voz más baja que he escuchado en toda mi vida: «Mamá, es lo mejor. Por favor, entiende. Te cansas mucho. Y, bueno, los niños están más encariñados con mi suegra». Que no podía seguir el ritmo, que era una carga, que mis nietos preferían a otra mujer que no los había visto nacer. Yo asentí, no porque estuviera de acuerdo, sino porque mi corazón estaba tan roto que no podía mantenerme de pie si discutía. La gente en la fila murmuraba. Unos me veían con pena, otros con lástima, otros con incomodidad. Ese tipo de mirada que te regalan cuando presencian una humillación que no les pertenece, pero de la que tampoco apartan la vista. Pamela se cruzó de brazos triunfante. «Gracias por entender, señora Mercedes, siempre tan considerada». Mi nieta mayor me abrazó la pierna. «Abuela, ¿no vienes?». Yo me agaché acariciando su cabello. «Vayan, mi amor,
Disfruten por mí. La abuelita vendrá en otro momento. Una mentira para protegerlos y para proteger lo que quedaba de mí. Me levanté, tomé mi maleta, respiré hondo y di media vuelta. Cada paso que di hacia la salida fue una batalla. Cada paso me decía, te quedaste sola. Pero otro paso, uno escondido, me susurraba, no estás sola, aún tienes dignidad. Al llegar a la puerta principal, mis piernas temblaron. Me detuve un instante sin querer soltar las lágrimas. Fue allí cuando recordé el sobre. El sobre. Aquel que tenía guardado desde hacía una semana. Aquel que contenía una información que Pamela jamás imaginó. Aquel que había supuesto que solo usaría en caso de algo grave. Y sí, ese día había sido grave. Lo saqué del bolso, sentí el grosor entre mis dedos. Y por primera vez, desde que me quitaron mi lugar, sonreí. Despacito, doloroso, pero real. Porque entendí algo fundamental. No me habían dejado fuera del viaje. Me habían abierto la puerta a descubrir la verdad. Y yo iba a entrar. Volví al presente, sentada en mi cocina. Miré el sobre la mesa. Pues sí, Mercedes, me dije a mí misma. Te humillaron, pero también te dieron valor. Valor para hacer lo que siempre evitaste. Valor para enfrentar lo que siempre temiste. Porque lo que ese sobre contenía no solo cambiaría mis planes, cambiaría toda nuestra familia. Y lo peor o lo mejor es que Pamela ni siquiera lo veía venir. El sobre seguía sobre la mesa iluminado por un rayo de sol que entraba por la ventana. Era como si el destino lo señalara con el dedo, recordándome que lo que había dentro no podía seguir oculto. Lo tomé con las manos aún temblorosas. El papel grueso y rígido parecía pesar más que mis propios pensamientos. Ese sobre no había aparecido en mi vida por casualidad. Lo había preparado semanas atrás, no por coraje, sino por intuición. Porque una madre siempre sabe cuando algo no está bien en su familia. Y en la mía llevaba tiempo sintiendo cómo las piezas se movían silenciosas, peligrosas. Todo comenzó 3 meses antes del viaje, cuando recibí por error un estado de cuenta dirigido a mi hijo. El cartero lo dejó en mi buzón, como siempre hacía cuando Esteban usaba mi dirección para ciertos trámites. Yo no acostumbro a abrir lo que no es mío, pero ese sobre venía ya rasgado en una esquina. Cuando lo tomé, vi una cifra en tinta negra que me paralizó un préstamo de casi 200,000 pesos. Mi corazón dio un salto. ¿Esteban pidió un préstamo? ¿Para qué? ¿Por qué no me dijo nada? Lo guardé sin decir nada, esperando tener una conversación tranquila con él. Pero cuando lo mencioné, casualmente, Pamela respondió antes que mi hijo. Ah, eso. Es para arreglar unas cosas de la casa y para unas mejoras que necesitamos. No te preocupes, Mercedes, tú no entiendes mucho de finanzas. El tono, ese tono que siempre usaba cuando quería empequeñecerme, me hizo apretar los dientes. Esteban evitó mis ojos. Sí, mamá, todo está bajo control. Pero no estaba bajo control, porque al mes siguiente llegó otro aviso. Y luego otro, con cantidades que se acumulaban como nubes negras antes de una tormenta. Yo veía cómo Pamela hablaba por teléfono a escondidas, cómo salía de la casa, sin avisar cómo regresaba siempre orgullosa, sonriendo como si supiera algo que nadie más sabía. No era solo que me tratara mal, era algo más profundo, más oscuro. Y luego estuvo la conversación que escuché accidentalmente. Una tarde, mientras doblaba ropa en el cuarto de servicio, escuché la voz de Pamela desde la sala. Había dejado la puerta entreabierta.
Su tono era bajo, pero firme, casi frío. Sí, ya casi está hecho. No creo que ella diga nada. Pausa. Sí, mi mamá también piensa lo mismo. Esteban solo tiene que firmar, y con la vieja fuera del camino será mucho más fácil. Otro silencio. Claro que sí. Cuando esté todo arreglado, venderemos la propiedad. Se me heló la sangre. La vieja fuera del camino. Yo era la vieja. La casa. ¿Vender qué casas? No pude moverme durante varios segundos. Sentí como si alguien hubiera puesto piedras calientes en mi estómago. ¿De qué hablaban? ¿Qué quería vender Pamela? ¿Por qué mencionaba mi ausencia como una ventaja? Cuando se fueron ese día, esperé a que la casa quedara en silencio. Luego caminé hacia el estudio de Esteban. Sabía que Pamela guardaba documentos allí, porque ella misma lo presumía. Yo soy la que lleva los papeles importantes. Esteban es demasiado distraído. Y sí, allí estaba. Una carpeta azul guardada en el cajón inferior, escondida entre otras. La abrí con el corazón retumbando en mis oídos. Dentro había varias hojas impresas con un título que me hizo sentir vértigo. Autorización para trámite de venta de inmueble. Mi respiración se detuvo. Era la casa. Mi casa. La que yo había heredado de mi esposo y luego compartido con Esteban cuando se casó. La que yo permití que siguieran usando cuando me mudé a Puebla. La que seguía estando a mi nombre porque yo había decidido no cambiar la escritura después de enviudar. Estaba todo listo, solo faltaba mi firma, o la de Esteban engañado. Y allí entendí algo. Pamela no solo quería sacarme del viaje, quería sacarme de la familia y de mi propio patrimonio. Mi primer impulso fue llorar, mi segundo gritar, pero luego vino un tercero inesperado, un silencio frío calculado que nunca había sentido antes. Ese silencio en el que una madre deja de ser ingenua. Tomé fotos de cada documento con mi celular. Las imprimí al día siguiente en una papelería. Las guardé en el sobre que ahora descansaba sobre mi mesa. Y mientras hacía todo eso, surgió dentro de mí una claridad espeluznante. Pamela no era solo una nuera difícil, era una mujer peligrosa, una mujer acostumbrada a obtener lo que quería, al precio que fuera. Cuando pagué el viaje familiar, ese viaje que yo imaginaba lleno de risas, abrazos y reconciliaciones, lo hice con esperanza, con ilusión, con fe en que mi amor podía reparar lo que se estaba rompiendo. Pero mientras veía cómo el dinero salía de mi cuenta bancaria, comencé a preguntarme si Pamela veía ese gesto como un regalo o como una oportunidad. Porque cada vez que mencionaba el viaje, ella tenía respuestas tensas apresuradas. Y Mercedes, no se preocupe por eso. Sí, ya veremos. Usted solo trate de no abrumar a los niños. Un día incluso comentó con su madre enfrente de mí. Si ella no fuera tan torpe, la llevaríamos más seguido. Y ambas rieron. Esa risa se me quedó grabada en el pecho. Fue entonces que me hice una promesa. No permitiría que me borraran de mi propia familia sin saber la verdad. El sobre con las pruebas había nacido de esa promesa. Lo preparé no para usarlo contra ellos, sino por si algún día necesitaba defender mi dignidad. Algo en mí sabía que Pamela estaba dando pasos demasiado grandes, demasiado confiados. Y tenía razón, porque días antes del viaje escuché una frase que me desgarró. Ya hablé con la agencia. Si Mercedes no viaja, podemos cambiar el paquete y aprovechar mejor el dinero. Mi mamá puede ocupar su lugar. Es lo más lógico. Lógico. Borrarme a mí de lo que yo pagué. Lógico. Reemplazarme. Lógico.
desaparecerme poquito a poco. Y entonces comprendí que el viaje no era el problema, era el síntoma de algo que venía creciendo desde hacía años, una raíz podrida que yo había ignorado por demasiado amor. Cuando cerré la carpeta con las copias impresas y guardé todo en el sobre, me temblaban las manos. «No vas a poder conmigo». «Pamela», susurré en la penumbra de mi sala, «no esta vez». Ese sobre era mi escudo, mi verdad, mi salvación. Y ahora, después de la humillación del aeropuerto, ya no pensaba guardarlo más. Porque la familia no se destruye sola, la destruyen los silencios. Y yo había guardado silencio demasiado tiempo. Me quedé un largo rato mirando el sobre como si pudiera responderme. Afuera pasaba un carrito de camotes, el silbato agudo cortó el aire y me regresó por completo al presente. No podía seguir sentada allí, con el alma hecha a pedazos y los ojos secos. El llanto ya no servía de nada. «Ya basta, Mercedes», me dije en voz alta. «Hoy se acabó el papel de víctima». Tomé el bolso, guardé el sobre con las copias de los documentos y respiré hondo. Tenía que moverme. Tenía que hacer algo ahora, no mañana, no después de pensarlo bien, porque eso era lo que siempre hacía, esperar, aguantar, justificar. Y justamente allí recordé lo que había pasado ese minuto después de salir del aeropuerto. Mientras caminaba hacia la salida con la maleta rodando detrás de mí, sentí que me costaba trabajo respirar. No sabía si era por la humillación o por el coraje. Un guardia me abrió la puerta automática y la luz del exterior brillante, casi hiriente, me dio en la cara. Fue en ese instante que mi mano buscó mi celular dentro del bolso casi por instinto. Lo saqué. Mis dedos marcaron el número de la agencia de viajes. «Buenos días. Habla Mercedes Luna, la persona que pagó el paquete familiar a Cancún para Esteban Ramírez». «Sí, ese mismo». La chica del otro lado confirmó mis datos amable. «¿En qué puedo ayudarla, señora?» Tragué saliva. «Quiero que deje bien asentado algo en el sistema. Soy la única titular del pago. Y a partir de este momento, cualquier cambio, cargo extra o ampliación de servicios deberá hacerse con mi autorización por escrito. Si alguien intenta usar mi dinero o mis datos, lo reporto como fraude». Hubo un silencio breve. La chica carraspeó. «Claro, señora Mercedes, lo anoto en su expediente». «Y otra cosa», añadí con la voz más firme que pude, «quiero cancelar todos los servicios adicionales que pagué para el grupo. Excursiones, traslados premium, ese paquete especial de cena en la playa. Todo». La chica dudó. «Pero señora, eso afecta la experiencia del viaje». «Lo sé, déjelos con lo básico. A partir de ahora, si quieren lujos, que los paguen ellos». Colgué con el corazón golpeándome el pecho. No era venganza por capricho, era poner un límite. Si me iban a borrar del viaje, que lo hicieran sin mi sacrificio encima. Ese fue el primer movimiento. El segundo lo haría ahora. Caminé hasta la sucursal del banco, a 3 cuadras de mi casa. El calor del mediodía pegaba fuerte, pero no me importó. Sentía que cada paso que daba era un ladrillo que colocaba para construir una nueva versión de mí misma. Al entrar, el aire acondicionado me envolvió con su frío artificial. Me formé sosteniendo mi número de turno mientras mi mente repasaba todas las renuncias que había hecho en los últimos años. ¿Cuántas veces me había quedado callada para no incomodar? ¿Cuántas veces había permitido que decidieran por mí? Cuando al fin pasé a la ventanilla, el ejecutivo me sonrió con un gesto profesional. «Buenos días, señora. ¿En qué puedo ayudarla?» «Quiero retirar todo el dinero de mi cuenta de ahorros», dije sin rodeos. «¿Todo?», preguntó sorprendido. «Todo». Buscó mis datos, tecleó
Miró la pantalla. Son 850,000 pesos, señora. ¿Está segura? Lo miré a los ojos, más segura que nunca en mi vida. Firmé los papeles, sentí el peso de los billetes cuando los colocaron frente a mí. No era solo dinero, era años de trabajo, de sacrificios, de negarme cosas. Era en cierta forma mi vida convertida en números. No iba a dejar que nadie más pusiera las manos allí. Pedí que una parte se trasladara a una cuenta nueva, solo a mi nombre en otra sucursal. El resto me lo dieron en un cheque de gerencia que guardé con el sobre de papeles. Al salir del banco, el sol me pareció diferente. No era que el mundo hubiera cambiado, era que yo estaba cambiando. El siguiente paso me daba más miedo que todos los demás, ir con un abogado. No soy mujer de leyes ni de oficinas elegantes. Soy de cocina de hilos de mercado. Pero ese día crucé la puerta del despacho con el corazón latiendo fuerte. Era una oficina sencilla, ubicada encima de una farmacia, con muebles gastados pero limpios. Un letrero decía LIC, Ramiro Ortega, Asesoría Legal y Notarial. Una secretaria joven me ofreció asiento. Minutos después, salió un hombre de unos 50 y tantos, con lentes y un rostro amable. Buenas tardes, señora. Mercedes Luna, licenciado. Perdón que llegue así sin cita, pero necesito ayuda. Nos sentamos. Le expliqué todo, empezando por lo más importante, la casa, las deudas, los documentos que había encontrado, el préstamo, el intento de vender la propiedad sin mi consentimiento. Le mostré las copias que guardaba en el sobre. Él escuchó en silencio, tomando notas. A veces fruncía el ceño, a veces respiraba hondo. ¿La escritura de la casa está a su nombre?, preguntó al final. Sí, solo a mi nombre. ¿Y usted permitió que su hijo y su nuera vivieran ahí, claro? Es la casa donde lo crié. Yo me mudé a Puebla y se la dejé para que tuviera un hogar. Nunca pensé que... No terminé la frase. Él asintió comprensivo. Mire, señora Mercedes, lo que su nuera intentó hacer es muy grave. No puede vender esa casa sin su firma, pero sí puede intentar comprometer a su hijo con deudas que terminen afectando el patrimonio familiar. Lo primero es proteger legalmente lo que es suyo. Me explicó con palabras sencillas que podíamos hacer varios movimientos. Registrar ante notario que ningún trámite sobre la casa puede realizarse sin mi presencia física. Dejar constancia de que cualquier firma realizada sin mí sería denunciada como falsificación. Y lo que más me sorprendió, también puede hacer un testamento donde deje la casa directamente a sus nietos, con condiciones específicas, dijo. Así, si algo le pasa, su nuera no podrá tocar ni un ladrillo. Sentí un nudo en la garganta. ¿Es eso justo para mi hijo?, pregunté con el corazón dividido. El licenciado suspiró. Su hijo es adulto. Él podrá hacer su propia vida, trabajar, rehacer su patrimonio. Pero usted necesita protegerse de quienes no la respetan. Piense que esto no es castigo, es previsión. Nos quedamos en silencio unos segundos. Afuera se escuchaba el ruido de un camión pasando. Yo pensé en Esteban, en su carita de niño, cuando tenía fiebre, en cómo lloraba la primera vez que fue a la escuela, y en cómo no pudo mirarme a los ojos en el aeropuerto. Hágalo, licenciado, dije al fin. Quiero dejar la casa para mis nietos, pero con una condición: que nunca me vuelvan a tratar como si no existiera. Él asintió y comenzamos a firmar papeles, a revisar datos, a preparar lo que yo llamaría más adelante mi red de seguridad emocional y legal. Al salir de la oficina del licenciado Ortega, el día ya estaba declinando. El cielo de Puebla se teñía de naranja y rosa. Pensé en algo que hasta ese momento no me había permitido en mí misma. Con una parte del dinero
decidí hacer algo que jamás me había atrevido a imaginar. Compré un boleto de autobús y reservé un pequeño hotel en Veracruz frente al mar. No sería Cancún, ni todo incluido, ni fotos perfectas para las redes, pero sería mi viaje, sin gritos, sin humillaciones, sin alguien diciéndome que estorbo. Esa noche desde mi cocina escribí un mensaje corto a Esteban. No un reclamo, no un drama, solo una verdad. Hijo, ya sé que estás en el avión. Quiero que sepas que yo también haré un viaje, pero el mío no incluye humillaciones ni desprecios. Cuando regreses, hablaremos y esta vez yo pondré los límites. Que Dios te cuide. Lo mandé. Vi que los dos palomitas se pusieron azules. Imaginé su cara al leerlo. Imaginé la de Pamela cuando descubriera que las excursiones y lujos ya no estaban incluidos. Sí, los haría quedarse pálidos, pero no por venganza, sino para que por primera vez entendieran que yo también existo. El viaje a Veracruz me sentó en el alma como un té caliente en una noche fría. No fue un viaje lujoso ni perfecto, pero sí fue mío. Mis pasos, mis silencios, mis decisiones. Caminé por el malecón, comí pescado frito con limón, escuché el sonido del mar que parecía decirme, ya era hora de que pensaras en ti. Pero la calma no duraría. Sabía que tarde o temprano Esteban regresaría del viaje familiar y tendría que enfrentar la verdad. El mensaje que le envié antes de su vuelo no tuvo respuesta, ni un mamá, ni un ¿estás bien? Nada. Silencio absoluto. Yo imaginé que Pamela le había quitado el celular o lo había convencido de ignorarme. Así funcionaba ella, aislando, manipulando, envolviendo todo en su tono dulce pero envenenado. Pasaron 3 días. Yo seguía en Veracruz sentada en una banca mirando el mar cuando mi celular vibró. Era Esteban. Por un segundo dudé si contestar, pero el corazón de una madre nunca duda demasiado. Bueno, mamá. Su voz sonaba raspada como si hubiera llorado. ¿Dónde estás? Cerré los ojos. En Veracruz, hijo. Estoy bien. Hubo un silencio largo. Se escuchaba el murmullo de gente detrás de él, quizás en el aeropuerto. Mamá, necesitamos hablar. Urgente. Puedo ir por ti. Mi pecho se apretó. No. Yo tomaré un autobús. Nos vemos en Puebla en la casa. Cuando llegué, Esteban ya estaba allí sentado en la sala, con los codos sobre las rodillas y el rostro entre las manos. Esa noche nunca la voy a olvidar. Apenas el maestro de ceremonias pidió silencio para iniciar los brindis, la madre del novio se levantó con una copa de vino tinto en la mano. Sonreía, como quien está por contar un chiste, pero lo que salió de su boca no fue risa, fue veneno. Mi hijo se está casando con una muchacha gorda como un cerdo. Las risas se apagaron. Hubo un murmullo incómodo, como si el aire se hubiera llenado de polvo. Mi hija Lucía, con su vestido color marfil, tembló. Sus manos apretaron el ramo. Sus ojos se hicieron pequeños, como si quisieran esconderse detrás de las pestañas. Nadie supo qué decir. Nadie. Ni siquiera yo. Al menos no en ese instante. Pero te contaré cómo llegamos hasta esa noche. Y entenderás por qué lo que dije después congeló al salón completo. Mi nombre es Elena Márquez. Tengo 56 años. Soy madre de 2 hijos, pero esta historia habla de Lucía, mi niña menor. Desde pequeña, siempre fue rellenita de cachetes rosados, alegre, sensible. Le encantaba cocinar conmigo en la cocina vieja de nuestra casa en Puebla. Y si algún día nadie me quiere, mamá, yo le acariciaba el cabello. El que no sepa ver tu belleza no merece mirarte. Eso creí durante años. No sabía cuánto dolor puede guardar una mujer
que nunca se sintió suficiente para el mundo. Lucía creció, estudió diseño gráfico. No era popular, pero tenía amigas fieles. Su sonrisa iluminaba cualquier cuarto. A los 26 conoció a Julián Ortega, el hombre que pensó sería su destino. Lo conoció en una agencia de publicidad. Me lo presentó un domingo, mientras yo preparaba mole en la cocina. Llegaron tomados de la mano. Julián era guapo, cabello negro, engominado, camisa planchada, sonrisa ensayada. Pero lo que más destacaba era su madre María del Rosario Saavedra, una mujer alta, delgada, llena de joyas y con esa mirada que examina y juzga en silencio. Mucho gusto, señora Elena, dijo, pero sus ojos recorrieron a Lucía como quien revisa mercancía. Y entendí algo esa mujer, creía que su hijo merecía lo mejor. Y para ella, mi hija no lo era. Aún así, Lucía estaba enamorada. Yo la veía ilusionarse, comprarse vestidos, hacerse manicure, dejar de cenar para no verse tan redonda junto a él. Cada vez que la veía cerrar la boca con hambre, se me partía algo adentro. Un día, mientras tomábamos café, se lo dije: «Hija, el amor no debe doler». Ella sonrió pequeño. «Es solo disciplina, mamá. Julián dice que solo quiere lo mejor para mí». Ahí debí haber intervenido, pero callé, porque ver a una hija feliz a veces ciega. Los meses pasaron. Julián le propuso matrimonio en un restaurante caro. La foto del anillo explotó en Facebook. Ella lloraba de emoción y yo también. Pero en el fondo sentí un escalofrío que no supe explicar. Los preparativos comenzaron. María del Rosario quiso encargarse de todo: la lista de invitados, las flores, el salón, la música. Todo debía verse elegante, decía. Un día, mientras medían el vestido, escuché de lejos la voz de esa mujer. Con unas tallas menos se vería decente. Lucía fingió no escuchar. Yo hice como que no entendí. Pero esa frase se me clavó como espina. Otra tarde, en la prueba del maquillaje, comentó frente a todos: «Ojalá el fotógrafo sepa usar ángulos para que la cara no se le vea tan redonda». Las asistentes rieron bajito. Lucía soltó una risita nerviosa. Pero yo vi cómo en el espejo se mordía los labios para no llorar. Yo juré que si la volvía a escuchar, humillarla hablaría. Por Dios que sí. No sabía que esa promesa sería puesta a prueba en el peor momento posible. Llegó el día de la boda. La iglesia estaba llena de rosas blancas y candelabros dorados. Lucía caminó hacia el altar radiante, hermosa, con su cuerpo real, genuino, orgullo mío. Yo lloré desde el primer paso. Julián la recibió con la mirada más suave que le había visto. Ese momento me devolvió esperanza. La ceremonia fue perfecta. Fotos, aplausos, arroz en la salida. Después fuimos al salón de fiestas, un lugar enorme en Cholula. Mesas redondas, manteles beige, música de cuerdas, copas brillando bajo las luces cálidas. Yo quería creer que todo saldría bien. Pero entonces, en el brindis, todo se rompió. El maestro de ceremonias anunció unas palabras de la madre del novio. María del Rosario se levantó con pasos lentos teatrales. Tomó el micrófono, sonrió, esa sonrisa que yo ya conocía. Hoy mi hijo se casa, y aunque yo siempre soñé con una nuera elegante, delgada, distinguida, el salón quedó mudo. Pues la vida tiene humor. Mira nada más, Julián, casándote con una muchacha gorda como un cerdo. Hubo risas ahogadas. Otras miradas se clavaron en mi hija como cuchillos. Lucía bajó la mirada, sus manos temblaron, su respiración se aceleró. Yo sentí cómo se me incendiaba la sangre. Ese fue el momento exacto en el que entendí que si no hablaba, si no la defendía,
mi hija se rompería por dentro para siempre. Y entonces me levanté de mi silla. Cuando me levanté aquella noche en la boda, mis piernas temblaban. No de miedo, sino de una rabia vieja, acumulada silenciosa. Pero antes de contarte lo que dije frente a todos, debo retroceder. Porque nada de esto empezó en ese salón. Empezó mucho antes con detalles pequeños que en su momento ignoré. Tal vez por amor, tal vez por costumbre. O tal vez porque las madres a veces confundimos esperanza con ceguera. Meses antes de la boda, Julián y Lucía habían decidido que todos cenaríamos juntos para que las familias se conocieran mejor. Recuerdo que pasé toda la mañana cocinando. Hice chiles en nogada, el platillo preferido de mi hija desde niña. Limpié la casa, puse flores frescas en el jarrón, encendí una velita de vainilla en la sala. Quería recibirlos con cariño, con respeto. Cuando llegaron Julián, traía un ramo enorme para Lucía y una caja de chocolates para mí. Se veía encantador. Pero detrás de él entró María del Rosario oliendo a perfume caro chingona fría, como esas mujeres que nunca muestran hambre, ni miedo, ni humanidad. Miró mi casa de arriba abajo. No dijo nada, pero la forma en que apretó los labios fue suficiente. Es sencilla, pero acogedora, comentó finalmente. La humildad también es belleza. María respondí con una sonrisa. Ella sonrió de vuelta, pero era una sonrisa afilada con filo como cuchillo. Una sonrisa que decía, no estamos en el mismo nivel. Durante la cena, mientras todos comentaban lo sabrosa que estaba la nogada, María soltó la primera puñalada disfrazada. Lucía siempre fue robusta, ¿verdad? Supongo que le viene de familia. No lo dijo con burla abierta, pero el veneno estaba ahí, escondido entre las palabras sutil como aguja bajo la piel. Lucía rió nerviosa y siguió comiendo despacito como pidiendo permiso para existir. Yo debí decir algo, pero me quedé callada. Tal vez porque no quería arruinar la noche, tal vez porque pensé que eran solo nervios de suegra. Ahora sé que la primera falta jamás es la última. Otra tarde, mientras elegíamos el vestido de novia, ocurrió algo que aún me duele recordar. Lucía se probaba un modelo hermoso con encaje en las mangas y falda amplia. Salió del probador con ojos brillando, como niña frente a un regalo. Yo aplaudí emocionada. Pero María del Rosario ni la miró. Caminó alrededor como inspeccionando una obra. Ese corte no la favorece, dijo. ¿Por qué?, pregunté, intentando mantener la calma. Ella chasqueó la lengua. Porque resalta la cintura. Y Lucía no tiene. Lo ideal sería algo que esconda. Bueno, ya sabe. Lucía soltó el vestido. Lo sostuvo contra su pecho, como protegiéndose. Yo quise abrazarla allí mismo, decirle que era hermosa tal como era. Pero antes de poder abrir la boca, Julián intervino con un tono que me estremeció. Amor, mi mamá solo quiere ayudarte a verte mejor en las fotos. Lucía sonrió débil. Yo sentí que algo se rompía dentro de mí. Ese fue el segundo golpe, pero otra vez callé. La boda costó más de lo que Lucía y Julián podían pagar. Yo ofrecí ayudar a poner algo para el banquete. María me miró por encima del vaso. Gracias, Elena, pero nosotros nos encargamos. No queremos que sienta presión. No era generosidad, era control. Y aún así Lucía decía, mamá, solo quiero que nos llevemos bien. Quiero que me acepte. Yo le acaricié la mejilla. No necesitas adelgazar para valer. No necesitas ser otra. Solo quiero que él esté orgulloso de mí. Ahí lo entendí. Mi hija buscaba amor donde solo había juicio. Pero yo, como tantas madres, pensé que el tiempo
suavizaría las cosas. Me equivoqué. Una semana antes de la boda, durante el ensayo en el salón, estábamos organizando la entrada. Lucía tropezó con su tacón y casi cae. Todos rieron un poco con cariño. Menos María. Ella se acercó y en voz baja, pero lo suficiente para que yo escuchara, dijo: «Con ese peso será difícil caminar con gracia, hija». Vi cómo Lucía tragó saliva, cómo apretó los labios, cómo se obligó a sonreír. Y vi algo más. Vi a la niña de 8 años, que un día me preguntó frente al espejo: «Mamá, ¿por qué soy más grande que las otras niñas?». Vi todas sus inseguridades volviendo como tormenta. Vi cómo se hacía pequeña, cómo se encogía para caber en el molde de otros. Y juro por cada arruga de mis manos que me dolió más a mí que a ella. Ese fue el tercer golpe, el definitivo. Esa noche, al llegar a casa, abrí mi cajón y saqué un diario viejo. Escribí algo que aún conservo. Si un día vuelven a humillarla, yo hablaré, aunque tiemble, aunque duela, aunque el mundo entero se siente en mi contra. Y ese día llegó, en el peor momento, en el brindis, frente a todos. ¿Regreso a la boda? María del Rosario con el micrófono, el salón congelado, Lucía inmóvil como estatua rota, casando con una muchacha gorda como un cerdo. Julián rió nervioso intentando minimizarlo, un gesto que dolió como cuchillo. Nadie la defendió, nadie dijo basta. Y fue ahí donde el silencio habló más fuerte que cualquier insulto. Yo me levanté. La silla raspó el piso con un sonido seco que atravesó la música. Caminé hacia el escenario. Cada paso era un tambor dentro de mi pecho. María del Rosario me vio y su sonrisa se desvaneció. Sabía que algo se venía, que por primera vez alguien no iba a dejarla ganar. Tomé aire. El micrófono estaba a unos pasos. Lo miré como quien mira un arma. Porque lo era. Y yo estaba lista para usarla. Cuando llegué al escenario, sentí el temblor en mis piernas subir hasta el pecho. No era miedo. Era la certeza de que cuando abriera la boca ya no habría regreso. La música seguía sonando suave, violines piano, una melodía dulce que chocaba brutalmente con la tensión que cortaba el aire como vidrio. María del Rosario todavía sostenía el micrófono. Lo ocultaba ligeramente con la mano como si fuera un cetro, como si le perteneciera por derecho, como si su palabra estuviera por encima de todo. Me acerqué con calma, demasiado calma para la tempestad que sentía dentro. «Permíteme un momento», dije con una cortesía fina, tan fina que podía herir. Ella frunció el ceño. «Estoy hablando, Elena. Siéntate. Después puedes decir algunas palabras si quieres», respondió apagando mi nombre como si fuera una mancha. Los invitados no respiraban. Algunos sonreían incómodos. Otros murmuraban. Los teléfonos empezaron a levantarse discretamente para grabar. Sabían que algo estaba por explotar. Lucía estaba petrificada. «¡Mi niña!». Mi hija, con vestido blanco, con manos temblando sobre el ramo, con ojos vidriosos que gritaban auxilio sin sonido. Y Julián, él solo miraba a su madre, no a su esposa, a su madre, esperando indicaciones como niño buscando aprobación. Eso fue lo que terminó de encenderme. Di un paso más cerca. Extendí la mano hacia el micrófono. María lo sujetó más fuerte. «Te dije que estoy hablando», repitió con voz baja, pero afilada. Yo sonreí, no con dulzura, con verdad. «Y yo te dije que permíteme», respondí y tiré de él con firmeza. El micrófono cambió de manos. Un murmullo recorrió el salón como olas sobre la arena. Respiré profundo. Miré al público. Cientos de ojos sobre mí. No temblé.
porque había llegado el momento que juré no volver a callar. Buenas noches, comencé. Mi voz se escuchó más fuerte de lo que esperaba, firme, clara, con años de silencio acumulado detrás. Soy Elena, madre de la novia. Hubo un aplauso suave corto, de cortesía, de esos que nacen por inercia, no por apoyo. Mi mirada buscó a Lucía. Ella estaba llorando sin hacer ruido. Una lágrima le resbalaba lenta por la mejilla. Cuando nuestras miradas se encontraron, bajó la vista como si la vergüenza la aplastara. Ese dolor, no pienso olvidarlo nunca. Me giré hacia María, y hace unos minutos escuchamos palabras que no merecen estar en una boda. Palabras dichas sin respeto, sin amor. Palabras que no solo ofenden el cuerpo de mi hija, sino su dignidad. Un silencio espeso llenó el aire. Nadie se movía. María cruzó los brazos, sonrisa altiva. No exageres, Elena. Fue una broma. Los invitados rieron nervioso. Algunos asintieron buscando acomodar la vergüenza entre chistes. Pero yo no vine a sonreír. Qué curioso, contesté, que siempre se usen las palabras «es broma» para justificar la crueldad. El murmullo volvió más fuerte. Lucía no es un objeto, no es un pedazo de carne para juzgar en público. Continué mi voz creciendo. Con cada sílaba, es una mujer buena, noble, trabajadora. Y hoy, ustedes presenciaron cómo se le llamó gorda como cerdo en el día más importante de su vida. Varias mujeres bajaron la mirada. Algunas movieron la cabeza con desaprobación hacia María. El sonido de cubiertos chocando contra platos vacíos se escuchó como trueno. Lucía lloraba abiertamente. Julián finalmente dio un paso, como queriendo intervenir, pero se quedó a medio camino. Miró a su madre. Ella lo detuvo, levantando un dedo como quien ordena a un perro quedarse. Y él obedeció. Yo seguí. Ser grande no es un insulto. Ser gorda no es pecado. Ser mujer nunca debería ser motivo de burla. Los aplausos comenzaron tímidos. 2 o 3 mesas, luego más, hasta que media sala repicó con palmas que sonaron como tambores de guerra. María enrojeció. No vengas a darme lecciones en mi familia, escupió. Yo solo quiero lo mejor para mi hijo. Lo mejor, pregunté, inclinando la cabeza. ¿Humillar a su esposa el día de su boda? ¿Avergonzarla frente a todos? Eso no es amor, eso es control. Más murmullos. Alguien susurró. ¿Tiene razón? Otra señora comentó, yo habría dicho lo mismo. Incluso un tío del novio chasqueó la lengua desaprobando. El dominio de María empezaba a resquebrajarse. Respiré hondo y entonces dije la frase que cambió todo. La gordura no es problema, la crueldad sí. Un aplauso seco, luego otro. Luego toda una ola de aplausos que vibró en el techo, rebotando contra las flores colgantes. El DJ apagó la música. El silencio era absoluto. Se sentía el corazón del salón latiendo al ritmo del mío. María me señaló con un dedo tembloroso. Tú no sabes nada. Mi hijo merece una mujer perfecta, fina, elegante, delgada. Y ahí fue cuando el alma se me incendió. Mi hija es perfecta, dije sin parpadear, porque sabe amar, porque sabe cuidar, porque trabaja, porque lucha, porque jamás ha humillado a nadie para sentirse superior. Si lo delgado es tu estándar de valor, entonces qué pobre es tu idea del amor. Lucía levantó la cabeza lentamente. Por primera vez en la noche, sostuvo la mirada hacia la audiencia. Ojos rojos pero firmes, como si mi voz hubiera construido un puente para que ella pudiera cruzar. Y si en esta familia
se mide a una mujer por kilos, añadí entonces: lo que sobra no es peso, lo que sobra es soberbia. Un colectivo se escuchó entre las mesas. La gente estaba prendida como espectadores frente a una obra que ya no podían soltar. María apretó la mandíbula. Quiso arrebatarme el micrófono. Yo retrocedí un paso. No he terminado, advertí. Los ojos de la sala estaban en mí, pero yo solo veía a Lucía, a mi niña, a mi hija, que merecía un mundo donde no tuviera que pedir permiso para ocupar espacio. Hoy no permitiré que la hagan sentir menos. No permitiré que nadie apague su luz. No permitiré que la vergüenza le robe su día. Me giré hacia ella. Lucía, mírame. Ella levantó la vista. Lágrimas cayendo, sonrisa temblorosa como pétalo bajo lluvia. Eres hermosa, tal como eres. Su labio tembló. Julián dio otro paso ahora hacia Lucía. Por primera vez no buscó a su madre, la buscó a ella. La tomó de la mano, apretándola como si recién recordara a quién había prometido amor. Algo cambió en sus ojos, algo se quebró, o quizá algo despertó. Y yo sabía que esta historia apenas comenzaba. El salón seguía en silencio tras mis palabras. Podía escucharse incluso el tintineo de una cuchara cayendo de alguna mesa lejana. Afuera, las luces cálidas del jardín filtraban sombras a través de la pared de vidrio como si la noche entera nos estuviera observando. Yo aún sostenía el micrófono. Sentía mi pulso en la yema de los dedos. María del Rosario respiraba rápido, una furia contenida le vibraba en la garganta. Julián aún sujetaba la mano de Lucía, no sé si por amor o por miedo, tal vez ambos. Y entonces ella habló. ¿Tú quién eres para decirme cómo debo ver a mi nuera? Escupió la pregunta. Si a mí me importa la imagen de mi familia, eso no es tu problema. La miré con calma. Tiene razón, dije, no es mi problema que usted viva obsesionada con la apariencia. Hubo un murmullo. Mi voz bajó un tono, no para ceder, sino para preparar el golpe. Pero sí es mi problema cuando esa obsesión lastima a mi hija. Algunas mujeres mayores asintieron, no con aplauso, sino con esa solidaridad silenciosa que solo las que han sufrido entienden. María soltó una risa seca. Lastima, por favor. Lucía sabe que si baja unos kilos, se verá mejor. Yo solo digo la verdad. ¿O prefieres que le mienta? La palabra verdad retumbó en mi cabeza. Y justo ahí sentí la necesidad de abrir una puerta, una que ella pretendía mantener cerrada, no con odio, sino con luz. Porque la verdad no siempre se dice para destruir. A veces se dice para que una herida por fin sane. Tomé aire, miré al público y hablé. Usted conoció el dolor de ser juzgada por un cuerpo que no encajaba a María. Su rostro cambió. Apenas una fracción de segundo, suficiente para saber que había tocado una fibra oculta. ¿Qué dice? Su voz tembló por primera vez. Di un paso hacia ella sin agresividad, solo con verdad. Usted también fue gorda. Como si cortara un hilo invisible, un ¡oh! Colectivo recorrió la sala. No era burla, era sorpresa, revelación. María retrocedió. —Mientes —gritó. Yo levanté la mano con suavidad. No miento. Lucía no sabe esto, ni Julián, pero alguien de su propia familia habló conmigo. Alguien que le guarda cariño a pesar de todo. Su prima. La voz de una mujer se escuchó desde el fondo. ¡Claudia! La sala se giró. Claudia, una mujer morena de unos 50 años, vestida modesto, se levantó con valentía, con las manos entrelazadas frente al pecho. Yo soy su prima. Y sí,
María y yo crecimos juntas. Ella antes era diferente, tenía otro cuerpo, otra sonrisa. María palideció. Julián la miró como niño, descubriendo que la madre también puede fallar. Claudia continuó. Ella sufría, mucho. Las niñas se burlaban, le decían bola marrana, pan dulce con piernas. Las palabras cayeron como piedras en el suelo pulido. Y un día Claudia respiró largo. María prometió que nunca más sería la gorda del pueblo. Juró que haría lo que fuera necesario, aunque costara. Lo que costara. Yo retomé el micrófono. Y lo logró. Se transformó, adelgazó, cambió, pero en el proceso olvidó algo. Volteé hacia ella, no para humillarla, sino para mirarla como mujer, como madre, como alguien que también sangra. Olvidó que una mujer no sana cuando deja de ser gorda. Sana cuando deja de odiar lo que un día fue. María abrió los labios, pero no salió sonido. Sus ojos brillaron. No de furia esta vez, de algo más frágil. Algo parecido al miedo. Lucía desde abajo preguntó con voz pequeña. ¿Es verdad? La pregunta quedó suspendida en el aire. Julián volteó hacia su madre. No habló, pero el silencio exigía respuesta. María apretó los puños. Sus uñas marcaban la piel. Respiró entrecortado y su voz salió quebradas. Sí, es verdad. Un murmullo corrió por el salón. No de burla, de humanidad. María continuó casi en susurro. Yo fui grande, muy grande. Mi papá se avergonzaba. Mi mamá me hacía ayunar. Me decían que nadie me iba a querer, que si quería un buen esposo tenía que cambiar. Sus ojos se llenaron de lágrimas que luchaban por no caer. Cuando conocí al papá de Julián, bajé de peso, me transformé y creí que así había ganado. Pero su voz se rompió. Yo no quería que mi hijo repitiera mi vida. No quería que sufriera. Pensé que si su esposa era perfecta, él no pasaría lo que yo pasé. La vi frágil por primera vez, pequeña dentro de un vestido caro. Una niña disfrazada de señora elegante. Claudia habló desde su mesa. Pero lastimaste a quien menos debía. Yo asentí. La libertad no es dejar de ser gorda, es dejar de odiarse. Lucía subió al escenario despacio. Su vestido rozaba el piso como espuma. Cuando llegó junto a mí, me tomó la mano. Estaba helada. María dijo con un hilo de voz, yo no quiero ser tu enemiga, solo quiero que me respetes. María la miró y lloró. No ruido, no drama. Lloró como quien lleva años aguantando. Julián abrazó a su madre. Ella tembló. Luego soltó un suspiro largo como si dejara ir algo que llevaba cargando media vida. Perdón, dijo, no fuerte, pero suficiente. El salón completo quedó inmóvil. Ahí, frente a todos, la crueldad se convirtió en confesión y la vergüenza en humanidad. Lucía la abrazó, lentamente, con temor, pero con compasión, porque incluso los corazones heridos pueden ser puentes. Y yo supe en ese momento que la batalla no estaba ganada, apenas comenzaba. La música volvió a sonar, pero ya no era la misma. Las luces seguían brillando, las flores permanecían donde estaban, los meseros continuaban caminando entre mesas con charolas de champán, pero la atmósfera había cambiado. Era como si todos en ese salón hubieran envejecido unos años en cuestión de minutos. Después del abrazo, Lucía y María se quedaron un momento unidas rígidas, como dos mujeres que querían acercarse, pero no sabían cómo hacerlo sin romperse. Yo observaba en silencio, con el corazón latiendo fuerte, sintiendo orgullo y miedo a la vez.
Habíamos dicho la verdad, sí, pero la verdad cuando sale a la luz no siempre cierra heridas. A veces las abre un poco más para poder sanarlas. El DJ intentó animar el ambiente con un bolero suave. Algunas parejas se levantaron tímidamente a bailar, pero la mayoría seguía mirando hacia la pista central, hacia Lucía, hacia María y hacia mí. Era como si esperaran la siguiente escena, como si la historia no hubiera terminado. Julian tomó el micrófono con manos temblorosas. Quiero decir, gracias. Comenzó la voz rota. Gracias a mi madre por abrir su corazón y gracias a Elena por defender a Lucía cuando yo... No lo hice. Lucía lo miró. Sus ojos hinchados por el llanto brillaron con una mezcla de amor y decepción. Julián tragó saliva. He estado callado demasiado tiempo. Mamá, te amo, pero hoy entendí que el amor no justifica la crueldad. Lucía es mi esposa, y yo prometí protegerla. Hubo aplausos fuertes. Yo sentí un nudo en el pecho. María dio un paso atrás. No dijo nada más. Las lágrimas corrían por sus mejillas silenciosas como confesión tardía. Más tarde, cuando la comida llegó, algunos invitados se acercaron a nuestra mesa. Mujeres que antes habían permanecido en silencio, ahora hablaban con voz firme. Yo también sufrí por mi peso, dijo una señora con vestido azul. A mi hija la pusieron a dieta a los 9 años, agregó otra. Gracias por hablar. Yo jamás pude hacerlo, confesó una tercera. Lucía escuchaba, pero apenas probó bocado. Cada palabra parecía caerle encima como un ladrillo más que cargar. Estoy bien, mamá, me dijo con sonrisa frágil. Pero conocía esa sonrisa. Era la misma que usó durante años para ocultar inseguridades. La misma que yo dejé pasar tantas veces. Le acaricié la mano. No tienes que estar bien hoy. Solo tienes que sentir. Su labio tembló. Me abrazó fuerte como cuando era niña y se caía de la bicicleta. A mitad de la noche, la fiesta se dividió en 2 bandos invisibles, los que seguían celebrando y los que no podían dejar de hablar de lo ocurrido. Yo salí un momento al jardín para respirar. El aire olía a bugambilias mojadas y a pasto recién regado. El silencio nocturno contrastaba con la música interior. Claudia se acercó. Tenía los ojos rojos, pero una expresión suave. Gracias por decir lo que nadie se atrevió, me dijo. No lo hice por enfrentarme a María, lo hice por mi hija. Claudia asintió. A veces la verdad no se dice para ganar una pelea, se dice para evitar que alguien más herede la misma herida. Sus palabras me atravesaron porque era verdad. María había heredado dolor y casi se lo pasó a Lucía. ¿Crees que algún día ella cambie?, pregunté. Claudia suspiró. El cambio no empieza con la disculpa. Empieza con lo que se hace después de ella. Me quedé pensando largo rato. La fiesta terminó entrada la madrugada. Lucía se quitó los tacones, caminó descalza entre pétalos tirados en el piso. Yo la seguía con el saco en mis brazos, como cuando la cubría para que no se resfriara de niña. En el auto de regreso a casa nadie habló por un tiempo, solo se escuchaba el motor y la respiración temblorosa de Lucía. Julián conducía despacio. María iba en el asiento trasero, con las manos juntas como rezando sin palabras. Hasta que Lucía dijo con voz suave, pero decisiva, «No quiero ir a la luna de miel mañana». Julián frenó suavemente. «¿No quieres?». Ella negó mirando por la ventana. «Quiero tiempo. Quiero pensar. Quiero recordar qué quiero yo. No lo que los demás esperan de mí». Yo la miré con orgullo silencioso. Ese fue el primer acto de amor propio que vi en ella, en años. Julián tragó duro. «Está bien, te apoyo. Cuando estés lista, nos iremos». María levantó la mirada. «Lucía,
Perdóname. La voz se quebró como cristal. Lucía cerró los ojos. Una lágrima rodó despacio. Te creo, pero necesito espacio. María bajó la cabeza resignada. Por primera vez en mucho tiempo la vi vulnerable y humana. Pero el daño ya estaba hecho y las cicatrices no sanan con una sola palabra. Las semanas siguientes fueron raras. Lucía volvió a vivir con nosotros un tiempo. Trabajaba desde la casa, tomaba té de manzanilla por las noches y escribía en un cuaderno. Dibujaba cuerpos de mujeres gordas, flacas, morenas, blancas, con estrías, con pliegues, con belleza real. No sé si era terapia o rebeldía, pero era sanación. Julián la visitaba casi todos los días. A veces hablaban horas, otras apenas se miraban. Había amor, sí, pero también había heridas. Una tarde, mientras cosía el dobladillo de una falda, Lucía me preguntó: «Mamá, ¿crees que puedo ser feliz con él?» Me tomó unos segundos responder, porque la felicidad no se mide en bodas ni en apariencias. Creo que serás feliz con quien te ame sin pedirte que te hagas pequeña. Ella respiró hondo, guardó silencio largo rato, luego sonrió. Quiero intentarlo, pero con mis reglas, con mi voz. Yo asentí, porque una madre no puede vivir por su hija, solo puede caminar a su lado. Y entendí algo importante. El verdadero giro de esta historia no fue el micrófono. Fue el momento en que Lucía decidió amarse más que al miedo. Pasaron 3 semanas desde la boda. 3 semanas de silencios incómodos, mensajes no respondidos, visitas cortas de Julián y flores que llegaban a la puerta seguidas de un «es de tu esposo» dicho por el repartidor. Lucía las recibía con una sonrisa triste o doblaba la tarjeta sin abrirla. Cada ramo se marchitaba en un florero diferente, como si la casa se llenara de disculpas que todavía no encontraban lugar dentro de ella. No había odio entre ellos, había amor, sí, pero también algo nuevo: lucidez. Una tarde de domingo, mientras tejía un suéter en la sala, Lucía bajó las escaleras con una maleta pequeña. Tenía los ojos firmes, el cabello recogido en una coleta alta y una blusa sencilla sin maquillaje. Yo supe con solo verla que algo había decidido. Mamá dijo sosteniendo la maleta: «Voy a ver a Julián, necesito hablar con él». Sin nadie más presente. Sentí una punzada en el corazón, como cuando soltamos la bicicleta de un niño por primera vez. Ya no era mi turno de guiarla. Era el de ella. «Estoy contigo», respondí. El camino hasta el edificio donde vivía Julián fue silencioso. Lucía miraba por la ventana, tamborileando los dedos contra su pierna. Cuando llegamos, respiró hondo, como quien se arma de valor antes de entrar a un mar frío. «¿Quieres que suba contigo?», pregunté suave. Ella sonrió. «Si subes, mamá, hablaré menos y lloraré más». Reí con ternura. «Entonces iré solo hasta el elevador, pero si necesitas que toque la puerta con una chancla, me llamas». Lucía soltó una carcajada chiquita, esa que le nacía cuando algo la tocaba en lo más blando del corazón. Me abrazó fuerte, luego subió. Yo me quedé abajo con las manos juntas y el alma colgando del silencio del pasillo. Minutos después, escuché voces desde el 5º piso. No gritos, voces quebradas. No entendía palabras, pero entendí emociones. Algo se estaba rompiendo o reparando. 50 minutos pasaron. 50 minutos de caminar en círculos, rezar, respirar profundo, mirar el reloj, como si pudiera acelerar el tiempo con mis ojos. Y entonces el ding del elevador. Lucía salió. No estaba llorando, tampoco sonreía. Salió entera como mujer que por fin ocupaba su propio cuerpo
con dignidad. Y pregunté. Ella dejó caer los brazos como soltando un peso invisible. Hablamos. ¿Y qué decidiste? Lucía me tomó la mano mientras caminábamos hacia el coche. Decidí que lo intentaré, mamá, pero bajo mis reglas. Ya no quiero ser la novia que se avergüenza ni la esposa que pide perdón por existir. Si él me ama, debe amarme así. Su voz firme hizo que mis ojos se humedecieran. ¿Y si no? Continuó Lucía, con un temblor suave pero valiente en la voz, me elegiré a mí. Ese fue uno de los momentos más hermosos de mi vida. No porque eligiera quedarse, sino porque eligió poder irse si era necesario. Las siguientes semanas fueron un lento aprendizaje. Julián visitaba la casa y por primera vez hablaba más con Lucía que con su madre. Cocinaban juntos, salían a caminar por el parque, veían películas y discutían desde cariño, no desde miedo. Pero el paso más difícil no fue entre ellos, fue con Marías. Un mediodía, mientras preparaba sopa de lentejas, escuché 3 toquecitos en la puerta. Al abrir allí, estaba ella el maquillaje más suave, sin joyas ostentosas. Solo una mujer, con un contenedor de pan dulce en las manos. ¿Está Lucía?, preguntó. Mi corazón hizo un nudo. Quise decir que sí que pasara, que todo estaba bien, pero Lucía apareció detrás de mí y habló antes. Sí, estoy aquí. María la miró como quien quiere, pero no sabe cómo empezar. Hija, traje pan. No sé si te gusta este tipo, es con nuez y canela. Lucía respiró profundo. Gracias, pasa. Nosotras 3 nos sentamos en la mesa. El pan entre nosotras parecía frontera y puente a la vez. María sostuvo la taza con ambas manos. Su voz no era la de la mujer poderosa de la boda. Yo he estado pensando mucho. Lucía la miró sin rencor, pero con memoria. Quiero entender, dijo María, quiero aprender a no repetir lo que me hicieron. Pero necesito que me digas cómo puedo empezar a reparar lo que te hice a ti. Lucía guardó silencio. Sus dedos rozaron las estrías de su muñeca como recordando una vida entera de inseguridades. Luego respondió despacio: no quiero que me digas que baje de peso o que me vería mejor si cambiara. No quiero consejos sobre mi cuerpo, quiero respeto. Quiero que me preguntes cómo te sientes antes de asumir qué necesito. María asintió con lágrimas contenidas. Lo haré. Me va a costar, pero lo haré. Yo observaba en silencio, con el corazón lleno. Las heridas no sanan de un día a otro, pero ese momento fue la primera venda. Meses después, Lucía y Julián por fin hicieron una luna de miel sencilla. Nada de resorts caros ni vestidos ajustados. Se fueron a Oaxaca con mochilas, sandalias y cámaras viejas. Me enviaron fotos comiendo tlayudas con el sol pintando sus mejillas. Lucía se reía sin esconder los dientes, sin posar ángulos, para parecer más delgada. Era ella, completa, real, y algo más había cambiado. María llamaba cada semana, a veces para preguntar por Lucía, otras para contarle de un taller de autoestima al que asistía. Incluso me llamó a mí diciendo: gracias por abrirme los ojos, Elena. Nadie me había dicho que también estaba herida. Su voz ya no era soberbia, era humana, frágil, y la fragilidad cuando se acepta es semilla de cambio. Un año pasó. Una mañana, Lucía llegó a la cocina con un sobre blanco en la mano. Lo abrió frente a mí, con manos temblorosas. Dentro había una prueba positiva. Mamá, voy a ser mamá. Mis ojos se llenaron de lágrimas instantáneas. La abracé y sentí su cuerpo tibio contra el mío, más fuerte y más seguro que nunca. Cuando se lo dijeron a María,
Ella lloró a mares, pero no por culpa, sino por amor. Compró ropa holgada para embarazadas, sin comentar tallas. Le llevó cremas para estrías, diciendo, por si te ayudan a sentirte más cómoda, nunca para que no se noten. Una diferencia pequeña, en palabras, gigante en intención. Y así entendí algo que la vida me tardó décadas en enseñar. No defendí a Lucía para destruir a María. La defendí para romper una herida heredada. Y cuando una mujer se sana, sana generaciones. Lucía dio a luz a una niña, gordita y hermosa como la luna llena. La primera vez que María la cargó, dijo llorando, que nadie le haga sentir que su cuerpo no es hogar, que nadie la reduzca, que nadie la llame cerdo. Nunca. Lucía la miró y sonrió. Porque nosotras ya aprendimos a amar lo que somos. Y yo con mi nieta en brazos, supe que aquella noche de micrófono y valentía no fue un escándalo. Fue un renacimiento. El día que mi nieta nació, todo en mí se acomodó como piezas de un rompecabezas que llevaba años buscando su forma. La tomé en mis brazos, su piel tibia, sus manitas agarrando mi dedo, su respiración suave, y sentí el peso dulce de una promesa. No solo era una nueva vida, era un linaje reparado, un ciclo roto. Lucía me miraba desde la cama del hospital, ojerosa pero radiante, el cabello suelto y desordenado, como después de llorar y reír muchas horas seguidas. Julián le besaba la frente. María estaba a los pies de la cama sin joyas, sin exigencias, solo con una mirada humedecida que hablaba más que cualquier discurso. Mamá, dijo Lucía con la voz quebrada por la felicidad cuando me defendiste aquella noche. Sentí que el mundo se hacía grande para mí por primera vez, no más pequeño, grande. Me acerqué, coloqué la mano sobre la suya y respondí. El mundo siempre fue grande para ti, hija. Solo necesitabas espacio para ocuparlo. Lucía sonrió. Esa sonrisa leve que solo aparece cuando un alma se siente vista. María se acercó tímida. Miró a mi nieta, a nuestra niña, y le acarició la mejilla con la punta del dedo como temiendo romper algo sagrado. Perdóname, susurró, pero esta vez no lo dijo mirando a Lucía. Lo dijo mirando a sí misma, a su yo niña, a la adolescente que se escondía en ropa holgada, a la mujer que aprendió a odiar su reflejo porque el mundo así se lo enseñó. Lucía tomó aire y le respondió, no te perdono por olvidar lo que fui. Te perdono porque estás recordando lo que tú también necesitas sanar. María lloró. Yo también. A veces el perdón no borra lo vivido, pero abre una puerta para vivir distinto. Los meses pasaron. La vida volvió a su ritmo. Lucía aprendió a amamantar entre desvelos y canciones suaves. Julián cambió pañales con torpeza, pero con orgullo. María venía cada miércoles con pan dulce y cuentos sobre terapias grupales de mujeres que también luchaban contra el espejo. Y yo comencé a contar esta historia, no para hacer escándalo, no para exhibir, sino para recordar a cualquiera que esté escuchando ahora que el amor jamás debería pedir que te achiques, que si un día te toca defender a alguien o defenderte a ti misma, que tu voz no tiemble más que tu silencio, porque hay silencios que matan lento y palabras que salvan a tiempo. A veces solo hace falta que una mujer diga basta para que muchas más respiren. Hoy, mientras escribo esto desde mi cocina, escucho a Lucía reír en la sala con mi nieta y el sonido llena cada rincón como luz en una casa antigua. María llegará al rato y juntas prepararemos mejorado ese mismo pan dulce con nuez que un día trajo, para enmendar un error. Yo mezclaré la harina, ella pondrá la canela. No somos perfectas ni falta que hace. Somos historia que se contó herida
que se miró de frente, amor que dejó de pedir perdón. Si estás escuchando mi voz, ahora tú que estás del otro lado de la pantalla o del teléfono, tal vez te preguntes ¿por qué te conté todo esto? La respuesta es simple. Porque quizás tú también tienes una Lucía dentro, o quizás eres María, o tal vez eres Elena, esperando el momento de levantarte de la silla. Sea quien seas, recuerda, tu cuerpo no es vergüenza, tu voz no es ruido, tu vida no es espacio prestado. Y si esta historia tocó algo dentro de ti, si te recordó a alguien o te hizo pensar en tu propia historia, yo quisiera pedirte algo desde el cariño más profundo. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos escuchas. Comparte si crees que otra mujer necesita oír esto. Y si quieres seguir acompañándome en historias que sanan, que duelen y que transforman, suscríbete al canal. Tenemos relatos nuevos cada día. Aquí seguiremos, tú y yo, sanando con palabras, honrando lo que somos. Porque el amor, el verdadero, no exige menos cuerpo, exige más corazón.